Hola CrossPoint. Esta semana nos enfocamos en la importancia de la sabiduría, conocer las palabras de Dios y vivir conforme a ellas. En el libro de Proverbios vemos el llamado a no olvidar la sabiduría que se nos ha enseñado, sino a guardar los mandamientos de Dios y vivir en el buen camino que Él nos ha mostrado. Se nos llama a escribir la fidelidad y el amor del Padre en nuestros corazones. Y al final, eso nos traerá paz, buen favor y éxito. Según 2 de Timoteo 3:17, las palabras de Dios hacen que un creyente sea completo y esté listo para toda buena obra. No sé ustedes, pero yo siento mi insuficiencia todo el tiempo. Así que agradezco que Dios continúe trabajando en mí y me haya dado sus palabras para perfeccionar mis imperfectos intentos de hablarles a otros acerca de Él y traer gloria a su nombre. Él las usa para cambiarnos a nosotros y para cambiar a otros. Pero su palabra solo puede tener este efecto si elegimos tenerla en nuestra mente y nuestro corazón. Esto me recuerda a Deuteronomio 6:4-9. Dice: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atraerás como una señal a tu mano y serán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Se nos llama a tomar las palabras de Dios y a grabarlas en lugares para que las veamos, para que cuando las veamos, las meditemos y cuando las meditemos, las recordemos y las pongamos por obra. Las inscripciones externas se convierten en inscripciones internas, dándonos poder para obedecer a Dios, que es el siguiente paso. Santiago 1:22 dice esto: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, enseñándoos a vosotros mismos. ¿Cómo poner la palabra por obra? Hablemos entonces de cómo hacer esto. Soy maestro de profesión, por lo que he decidido que gran esfuerzo, a veces con éxito y a veces no, para lograr que los estudiantes recuerden las cosas. Aquí hay unas técnicas que he aprendido para tu propia memorización de las Escrituras, tanto de la neurociencia como del pasaje en Deuteronomio. Ayuda a encontrar la información. En este caso, versículos de la palabra múltiples veces durante un periodo prolongado. Esto se llama reconocimiento espaciado. Y se ha demostrado en estudios que es más efectivo que la atracción de última hora. Es mejor trabajar en algo con varias sesiones más cortas a lo largo de la semana que estudiar intensamente por un solo día. En contraste con algo varias veces, a lo que luego de tiempo le dices a tu cerebro: oye, esto es importante, y tu cerebro le presta más atención. Le digo a mis estudiantes de secundaria que no estudien a la fuerza, porque no suele darles una memoria de calidad y duradera de estas palabras o frases que están estudiando. ¿Me escuchan? No creo. He implementado el consejo de hacer una tarjeta didáctica, un flashcard, con el versículo y memoria varias veces el día, durante varios días. Después de sentir que lo manejo bien, le coloco en un mazo con escrituras memorizadas previamente que reviso de vez en cuando. Escribir las escrituras en lugares obvios y en carteles en tu casa puede ayudar con esto. Otros recordatorios podrían ser usar notas adhesivas y marcadores de borrado en seco, en espejos o ventanas, manteniéndolas por un tiempo y después de memorizarlo, leyéndola de nuevo y luego cambiándola a fin de ir aprendiendo cada vez más. Técnicas como esta ayudarán que permanezcan en tu memoria por más tiempo. Otro aspecto de esta escritura y de la neurociencia es discutir
lo que quieres recordar. Habla de ello. Una discusión significativa sobre ese versículo o pasaje en particular conduce a un almacenamiento de memoria a largo plazo. Incluso si todo lo que haces es leérselo a un amigo y decirle que le crees que Dios está tratando de enseñarle algo a través de él, y eso te va a ayudar. Es por eso que Dios, que hizo nuestros cerebros, recomienda que hablemos de ello cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Orar en la palabra directamente también es un buen método de aprendizaje. Mientras le dices las palabras al autor mismo, piensa en el significado de cada una de las que Dios está tratando de decirte. Recordamos de lo que hablamos y cuando más tu mente mastica algo, más retendrás a largo plazo. Esto también ayuda a alinear tu corazón con el de Dios. Si es un pasaje de mediano o largo, empieza la práctica desde la segmentación. Este es el proceso de dividir algo en piezas más pequeñas. Tomar un pasaje y dividirlo en 1 o 2 más partes. Enfocarte en cada parte te lo hará más manejable para ti. Luego podrás meditar en los fragmentos individuales, uniéndolos más tarde. La reflexión ha sido utilizada durante mucho tiempo por los judíos y cristianos para pensar y tomarse un tiempo y recordar las palabras de Dios. En el idioma judío, la palabra para meditación proviene de la palabra que significa murmurar, ya que el israelita que medita se repetía en la escritura a sí mismo una y otra vez. A diferencia de otras formas populares de meditación en el mundo, se trata de llenar tu mente con las palabras de Dios, no de vaciarla. Una vez más, tómate un tiempo para considerar lo que realmente significan las palabras, pidiéndole al Espíritu Santo que ilumine su significado para ti. El pastor Thomas Watson dijo: la razón por la que nos vamos tan fríos de la escritura de la palabra es porque no nos calentamos en el fuego de la meditación. Otra cosa que puedes hacer es escribir el pasaje lentamente y con detenimiento. Se ha demostrado científicamente que escribir a mano es mejor para la memorización que escribir a máquina. Enseñar a otros también ayuda, ya que la palabra te llama a enseñar lo que has aprendido a la próxima generación. La enseñanza es valiosa para tu comprensión. Te ayuda a esforzarte por entenderla mejor a medida que desglosa y compartes información de una manera comprensible. A medida que la aprendemos, debemos recordar que no es buena para nosotros ni para nadie, al menos que la vivamos. Es posible haber escuchado una buena enseñanza y no vivir de acuerdo con ella. Esto me recuerda al hombre que construyó su casa sobre la arena. Escuchó las palabras de Jesús, pero eligió no hacerlas, lo que llevó a la ruina. Santiago 1, 22-25 dice esto: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante al hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues se mira a sí mismo y se va inmediatamente por olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, ese será bienaventurado en lo que hace. Dios hizo el universo y a todas las personas en él. Lo ha diseñado para que funcione de ciertas maneras. Y al aprender su palabra y apoyarnos en él, podemos superar cualquier cosa, ya que Dios nos hace íntegros y completos con sus preciosas palabras. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Seguirás el llamado del Señor a conocer y vivir su palabra?